Segundo de Reyes, capítulo 5, verso 19. Cuando Naamán se alejó de él y había recorrido cierta distancia, Gehazi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, pensó: «He aquí que mi señor ha eximido a este sirio Naamán y no ha tomado de su mano las cosas que él trajo. Vive el Señor, que ciertamente correré tras él y conseguiré de él alguna cosa». Gehazi siguió a Naamán, y cuando Naamán vio que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirlo y le preguntó: «¿Está todo bien?» Y él respondió: «Sí, pero mi señor me envía a decir: he aquí, en este momento han llegado a mí 2 jóvenes de los hijos de los profetas, de la región montañosa de Efraín. Te ruego que des para ellos 33 kilos de plata y 2 vestidos nuevos». Entonces Naamán dijo: «Dígnate aceptar 66 kilos». Y él insistió y ató en 2 bolsas 66 kilos y 2 vestidos nuevos, y los entregó a 2 de sus criados para que los llevaran delante de él. Cuando llegaron a la colina, él los tomó de sus manos y los guardó en casa. Luego despidió a los hombres y se fueron. Entonces él entró y se puso de pie delante de su señor. Y Eliseo le preguntó: «¿De dónde vienes, Gehazi?» Y él respondió: «Tu siervo no ha ido a ninguna parte». Entonces Eliseo le dijo: «¿No estuvo allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a tu encuentro? ¿Es esta la ocasión de aceptar dinero o de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, vacas, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre». Entonces salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Este texto nos enseña acerca de la raíz de todos los males, es decir, acerca del amor al dinero. Pensemos, ¿cuántas personas desean o sueñan en ser ricos? Muchas personas anhelan una vida de rico. Y aquí vemos que Gehazi, siervo de un profeta, cayó en un pecado horrible. Y el pecado comenzó, ¿verdad?, con su avaricia, y la avaricia es un deseo pecaminoso. Gehazi pensó, dice el texto, pensó: «He aquí que mi señor ha eximido a este sirio Naamán y no ha tomado de su mano las cosas que él trajo. Vive el Señor, que ciertamente correré tras él y conseguiré de él alguna cosa». Como todo pecado, la codicia comienza con un deseo profundo. Él quería algo. Gehazi quería algo de estos presentes que había traído Naamán y que Eliseo había recusado en recibir. Porque así es como el pecado siempre comienza, con un deseo malvado, con un deseo pecaminoso. Ahora, debemos notar que la avaricia siempre es pecado, pero la avaricia de Gehazi fue especialmente pecaminosa debido al llamado que él había recibido, al ministerio que él había recibido. Gehazi, él estaba involucrado en el ministerio de cura de Eliseo, lo había visto, y había visto también en este caso particular cómo la cura que Dios realizó por medio de Eliseo en la vida de Naamán tenía un objetivo: alcanzar a los incrédulos. Alcanzar a los incrédulos. Entonces, la historia de Gehazi es una especie de advertencia para todos aquellos que están llamados al ministerio. Piensen, la avaricia siempre tiene que ver con cosas que no tenemos. Pero pensemos en todas las cosas que sí tenemos. Tenemos el precioso evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos el privilegio de llevar las buenas nuevas a los perdidos.
tenemos el gozo de los santos. Eso es más que suficiente. Pero Gehazi no lo vio de esa manera. Y fíjense cómo el pecado de la avaricia tiene la capacidad de destruir el ministerio cristiano. Muchos han caminado por allí y han realmente destruido sus vidas. Y de hecho la iglesia evangélica hoy siempre enfrenta el peligro del materialismo. Queremos grandes cosas, queremos grandes iglesias, queremos viajes, queremos ser reconocidos, queremos ser notados. En fin, estamos atados a esa codicia. Pero fíjense que el pecado de Gehazi fue más allá, porque tan pronto como él le dio espacio a la codicia en su corazón, inmediatamente él comenzó a contar mentiras y después mentiras tras mentiras. Cuando él va donde Naamán, inventa esta historia de los jóvenes hijos de los profetas que habían llegado y que Eliseo había pedido que por favor se les diera plata y vestidos nuevos. Una gran mentira, porque ciertamente Eliseo nunca había dicho nada como eso. Y tan pronto como Eliseo obtuvo esas cosas, volvió a decir otra mentira. Porque Eliseo le preguntó, ¿dónde estabas? ¿O de dónde vienes? Y Gehazi respondió, no he ido a ninguna parte. Intentó cubrir su pecado. Pero Eliseo le respondió, no estuvo allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a tu encuentro. ¿Esta es la ocasión de aceptar dinero o de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, vacas, siervos y siervas? Finalmente, el pecado entonces de Gehazi fue descubierto, fue expuesto delante de su Señor. Entonces pensemos, ¿cuántos pecados cometió Gehazi? Era un mentiroso y era un ladrón. Amó el dinero y por lo tanto se convirtió en un idólatra. Para entender toda esta historia, tenemos que recordar la gran lección de este pasaje. Pensemos, el hecho de que Naamán haya sido sanado es una demostración de la gracia de Dios. Una gracia que alcanza a todas las naciones, porque Naamán era un sirio, era un pagano. Y eso es lo maravilloso de la gracia de Dios. Limpia a los que no lo merecen. Pero más que eso, la cura de Naamán nos habla de la libre gracia de Dios. Fíjense, Naamán vino con regalos, con presentes. Y una vez sanado, él quería pagar a Eliseo por su salvación. Por eso le dijo que aceptara un presente de parte de él. Pero Elías no aceptó, no quiso tomar ni lo más mínimo de él. Es más, le dijo, vive el Señor a quien sirvo, que no aceptaré nada. Entonces, a diferencia de Gehazi, Eliseo resistió todos los presentes que Naamán traía para él. En el fondo, se negó a obtener ganancias por el Evangelio. Queridos, a veces la iglesia se ha equivocado mucho en esto. Los siervos de Dios, los ministros se han equivocado mucho con esto.
Han aceptado ganancias, han aceptado riquezas a cambio del Evangelio. Que el Señor nos libre de esto, que el Señor nos libre de la codicia, porque el amor al dinero es el principio de todos los males. Y lo vemos claramente aquí en la historia de Gehazi. Amó al dinero, por lo tanto codició, por lo tanto mintió y finalmente fue disciplinado por el Señor. Dios nos libre de seguir ese horrendo camino.